Hola, excelente domingo. Hola a todos. Estamos viviendo tiempos diferentes y es un reto para la mayoría de nosotros el que estamos teniendo que quedarnos más tiempo en casa. Eso pues puede provocar frustración personal y también puede provocarnos tensiones a nivel familiar. Por lo cual, este tema que hemos estado viniendo, o esta serie de temas que hemos estado viniendo estudiando, inteligencia emocional, creo que son completamente relevantes. Entonces, antes de ir al tema de hoy, me gustaría que pudiéramos recordar algunos principios que hemos estado viendo en las semanas. Uno de estos es la gratitud. Sin duda, la gratitud es un detonante muy poderoso de emociones positivas. Y yo quisiera pues animarnos a todos a que podamos comenzar y tal vez terminar nuestro día tomando un tiempo para la reflexión, anotando, ya sea física o mentalmente, todas aquellas cosas buenas que sí tenemos y agradecer por ellas a Dios. El segundo tema tiene que ver con los malos pensamientos, que sin duda nos meten en graves problemas emocionales. Pero vimos cómo podemos reinterpretar estos malos pensamientos. Hablamos también del perdón, que es un tema central en la salud y la inteligencia emocional. Y por último vimos el tema de la crítica, cuando somos juzgones y nos metemos también en un conflicto emocional. Si te interesa alguno de estos temas con más profundidad, puedes checar nuestro canal de YouTube. Dios nos regaló a todos de nacimiento una caja de herramientas. Estoy hablando de las emociones. Y hay decenas de ellas. Las emociones preparan nuestro cuerpo para la acción. Una de estas emociones que está en la caja de herramientas tiene su lugar, pero creo que abusamos de ella, es el enojo. El enojo nos prepara para una acción de tipo destructivo. Entonces, como dije, pues está ahí, Dios nos la dio, pero es para usarse solamente en algunos casos. Desafortunadamente muchos sacamos esa herramienta para tratar de resolver cosas que deberíamos resolver con otro tipo de herramientas. Entonces me viene a la mente esta idea. ¿Qué pensarías de una persona que se la pasa queriendo resolver todo con un martillo? El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9, nos explica un poquito acerca de esto. Dice, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Entonces el tema de hoy es el enojo. Vamos a ver 4 cosas hoy referente al enojo. Lo primero es que vamos a aprender de Jesús. Finalmente Él es nuestro modelo de vida. También vamos a ver el semáforo del enojo. Este semáforo va a ser muy útil porque nos va a ayudar a reconocer cuando ya estamos usando el enojo, cuando no deberíamos, ¿verdad? El enojo dañino. Número 3, ¿qué hacer cuando ya rompí algo, digamos, con ese martillo del enojo? ¿Qué puedo hacer para tratar de remediar la situación? Y finalmente vamos a ver cómo podemos evitar caer en ese enojo dañino. Comencemos mirando a Jesús como nuestro ejemplo. En los evangelios podemos leer una gama de emociones narradas describiendo a Jesús y su experiencia. Unas 50 de ellas aproximadamente, como esas herramientas que él tenía para moverse. De esas 50, solamente una vez se menciona a Jesús enojado. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 5. Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Esta gente nada más estaba viendo a ver qué hacía Jesús, no le interesaba pues el bienestar de una persona, nada más les interesaba tener pretexto para acusar
a Jesús. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó: ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Más adelante vamos a regresar por un momento a esta historia, pero como todos los temas importantes de la vida, y este no es la excepción, Jesús enseña sobre el tema del enojo y lo hace, como era también su costumbre, usando parábolas o figuras que nos ilustran los temas. Vamos a leer su enseñanza en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Ya saben qué se dijo a los antepasados: no mates. El que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo, el que se enemiste contra su hermano será llevado a juicio. El que lo insulte será llevado ante el Consejo Supremo, y el que lo injurie gravemente se hará merecedor del fuego de la hiena. Pues en los versículos que acabamos de leer podemos ver dos cosas. Una, que Dios ve el tema del enojo distinto al que lo vemos nosotros. Para la gente de esa época, y yo creo que es tal vez el caso de hoy, lo grave era que tú mataras a alguien. O sea, incluso tú lo puedes escuchar, ¿no? Es que yo no he matado a nadie, ¿no? Soy muy bueno porque no he matado a nadie. Ellos pensaban más o menos así. Pero viene Jesús y Él básicamente les está diciendo que si tú tienes una actitud hostil contra tu hermano, eso es algo grave. Si tú insultas su intelecto, eso es algo muy grave. Por ejemplo, cuando le decimos tonto a alguien, ¿no? Exacto. Y si tú, que es el significado de la palabra racá, tonto, o cabeza hueca, ¿no? Y si tú agredes a esa persona en su valor como persona, entonces es algo gravísimo. No tenemos tiempo. Aquí Jesús, como dije, está haciendo una parábola, una ilustración del tema, y Él usa los tres grandes, digamos, escenarios donde se trataba con los crímenes más graves de esa época. El juicio, que era para crímenes graves; el Consejo Supremo, que ya reunían a todos los 70 ancianos del pueblo para cosas muy graves, y cuando algo ya era gravísimo, de plano, la pena era de muerte y lo tiraban al basurero y quemaban su cuerpo. O sea, ese es como el nivel de gravedad, ¿no? Para llegar a eso es que algo era muy grave. Pero lo que Jesús está ilustrándonos aquí es que el enojo dañino, el enojo que agrede a otros, para Dios es algo pues muy grave, ¿no? Entonces creo que es bueno poder meditar en las consecuencias del enojo. Podemos verlo también en tres niveles. El primero, a nivel personal, cuando yo exploto o saco mi enojo, estoy dañando a la persona en su integridad, digamos, mental, emocional, le estoy produciendo un daño. Número dos, estoy dañando a nivel de relación con la persona, pero número tres, también hay un daño a nivel relacional con Dios. Y normalmente, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada el efecto boomerang? Normalmente cuando sacamos las emociones de una manera incorrecta, sucede este efecto que no solamente estoy dañando a la otra persona, sino que a la larga o a corto plazo me doy cuenta que yo me estoy dañando. En un momento más vamos a regresar a esta historia de Jesús o esta enseñanza, porque Él nos dice qué hacer cuando ya la regamos. Esto no es un mensaje para perder la esperanza, hay una solución, pero sí creo que es importante enfatizar el tema de la gravedad del enojo. Y fíjate que además de dañar nuestras relaciones interpersonales y que realmente podemos destruirle la vida a alguien,
y ponernos en aprietos con Dios, merecedores de que Él, digamos, actúe, pues el enojo también nos daña a nosotros mismos. Finalmente el enojo es una preparación para la destrucción. Entonces cuando yo ese enojo lo saco hacia afuera, pues destruyo a otros. Pero a veces nos lo guardamos y eso es igual, implosionamos. Entonces explotamos o implosionamos, pero finalmente es un poder destructivo y necesitamos definitivamente aprender a controlarlo. Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Definitivamente todos nos enojamos y es algo natural en todos. Aquí vamos a ver que durante el día nos podemos enojar varias veces, pero tenemos un semáforo que nos puede indicar los niveles de gravedad del enojo. Empezando por el verde, normalmente hay cosas que nos molestan y que en este verde son cosas naturales y que no nos metemos en problemas porque no estamos dañando a nadie, ni nos estamos nosotros tampoco autodañando. Aquí es cuando sucede algo y yo digo lo que me molesta y yo identifico lo que me está molestando. Hasta aquí todo va bien. El problema empieza cuando pasamos a la luz amarilla. El amarillo va más allá de la molestia y es cuando ya empezamos a albergar actitudes. Levantamos la voz, cambiamos nuestras miradas y quiero decirte algo, el amarillo, como en los semáforos de la calle, dura muy poquito. Es decir, yo no puedo decir, bueno, me voy a quedar aquí en el amarillo con mis malas actitudes y al fin que no pasa nada. Como vimos, el amarillo dura poquito y es un momento de decisión. Aquí tenemos una encrucijada. O seguir adelante con nuestro enojo que va en escalada al rojo, o poner un freno y regresar al verde. Nuestro ejemplo máximo es Jesús y el Señor nos mostró que sí se puede hacer esto. Me recuerdo de un pasaje de la Escritura donde dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y Él lo modeló con su vida en el pasaje que acabamos de leer. Dice que Jesús los miró con enojo, se entristeció y tomó una decisión que fue sanar al hombre. En el semáforo color amarillo, tú y yo podemos tomar la decisión de parar y de hacer algo constructivo con nuestro enojo. De otra manera, vamos a seguir al rojo, semáforo en color rojo. Aquí ya hay una actitud franca de querer dañar a la otra persona. Empiezan los insultos, empiezan los gritos e incluso puede llegar a violencia física o violencia psicológica. En este punto, normalmente ya no hay vuelta atrás, porque es muy difícil querer parar un coche a 140, 160 kilómetros por hora. En este punto, en el color rojo, es cuando empezamos a vivir también el efecto boomerang del que hablábamos hace una semana. Si tú recuerdas, veíamos que en el aspecto de las emociones, cuando yo empiezo a hacer daño a otra persona, me lo estoy haciendo finalmente a mí también, porque no solamente estoy atacando la integridad de la otra persona, sino que incluso en poco tiempo puedo ver los resultados en mi propia vida. ¿Qué hacer si ya me pasé el alto y choqué? Bueno, vamos a retomar
la lectura del pasaje donde Jesús enseña acerca de esto, Mateo 5, y ahora voy a leer los versículos 23 al 26. Ahí Jesús nos da la respuesta. Por tanto, si en el momento de ir a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario sin demora, mientras estás a tiempo de hacerlo. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez a los guardias, y vayas a dar con tus huesos en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo de tu deuda. Recordemos que estas palabras Jesús se las dice a judíos del Antiguo Testamento. Para ellos las ofrendas a Dios eran la parte central de su adoración a Dios. O sea, es la esencia de su adoración a Dios. Es lo más importante. Y entonces lo que Jesús está aquí diciendo es, no hay nada más importante. Si ya la regaste, si ya dijiste lo que no tenías que haber dicho, si ya chocaste, si ya usaste el martillo para destruir a alguien, lo más importante es que te reconcilies con esa persona. No hay nada más importante. No es tiempo de orar, no es tiempo de ayunar, no es tiempo de nada de eso. Me recuerda cuando dice también en el apóstol Pedro acerca de los maridos, dice, traten sabiamente a sus mujeres, no sean ásperos con ellas, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿cuál es la solución? De inmediato ir y pedir perdón. Así sean mis hijos. A veces veo padres que piensan que ellos pidan una disculpa o un perdón está mal porque les va a quitar su autoridad. Al contrario, yo creo que les va a dar más autoridad. Si sea tu esposa, si sea quien sea, si tú sabes que pasaste el semáforo y generaste un accidente, necesitamos pedir perdón y hacerlo de inmediato. Termino nada más diciendo que la manera en el idioma griego que está escrito eso, es como si dijera, pero hazlo ya, o pero ya lo hiciste, o para allá, como decimos nosotros. O sea, Jesús usa un lenguaje que implica que ya lo tenías que haber hecho. Bueno, y entramos al último punto, porque finalmente tampoco se trata de estar pide y pide y pide perdón. Estaremos de acuerdo que necesitamos encontrar la manera de ya no hacerlo. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones para dejar de pecar en el enojo. Me parece que la primera sería ya estar hartos de eso y recordar cuáles son las consecuencias cada vez que yo me paso el semáforo. El número 1 sería recuerda la seriedad. Y bueno, a lo mejor puede ayudar el poner alguna imagen negativa de lo que puede generar el enojo, o sea, tenerlo en la memoria, o las palabras que leímos de Jesús, de plano ponerlas en un lugar donde las pueda ver y me recuerde que estoy transgrediendo lo que Él nos dice. Bueno, número 2, aquí es donde entra el Espíritu Santo. Gracias al Señor porque dice que no los dejaré huérfanos, los voy a ayudar a través del Espíritu Santo y Él nos puede mostrar. Y aquí entra que muchas veces el enojo repetitivo es porque hay una raíz adentro. Les voy a dar algunas posibles raíces que pueden generar el que constantemente nos estemos enojando. La amargura, un esquema equivocado de pensamiento, cosas como pensar, pues es que yo merezco, o la vida es injusta, o yo no pedí nacer, cosas que son pensamientos que no nos llevan a ningún lado. Los pensamientos catastróficos, los pensamientos donde todo lo vemos negro, el narcisismo, el pensar que merecemos. Puede ser que esto es algo que aprendimos en casa, que es una herencia que traemos, que necesitamos romper. Tal vez es que tengamos expectativas demasiado elevadas de las personas que nos rodean y estamos demandando de ellas tal vez perfección.
El temor es otra raíz. A veces nos enojamos, es una reacción porque tenemos miedo. Heridas que no hemos curado y que están abiertas, o en general falta de disciplina. A lo mejor nuestra vida en general carece de este elemento tan importante. Hay un pasaje que se me viene a la mente que es: mi poder, dice Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. Y definitivamente, si yo quiero ver el poder de Dios, necesito reconocer primero que soy débil. Gracias a Dios que tenemos el recurso sobrenatural. Y me parece que el número 3 sería buscar ayuda. A veces necesitamos hablar de ciertas cosas, necesitamos sacar cosas que tenemos atoradas en nuestras emociones, en el corazón, en nuestro espíritu. Y para esto queremos ofrecerte consejería. Tú puedes contactarnos al WhatsApp de Centro Plenitud y con gusto haremos una cita. Me viene a la mente la escena de el hijo que constantemente deja el tiradero, la mamá o el papá que constantemente le tiene que decir que levante su tiradero. O lo recoge. Sí, pero a lo que quiero llegar es al punto de que ya como es tan repetitivo, ya explotas. Y eso sucede y entonces te vas a volver a enfrentar con el hijo y el tiradero. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, un cuarto consejo es lo que se llama roleplay, o imaginarte. Lo puedes hacer imaginariamente, lo puedes hacer físicamente con alguien, como si fuera una obra de teatro, donde venga a ti esa escena. O sea, el niño deja todo tirado, pero en lugar de explotar como siempre lo has hecho, imagina cuál puede ser la reacción distinta donde no caes, no pecas, ¿no? Entonces imagina cómo lo harías o practícalo para que cuando suceda, porque va a suceder, esto es para situaciones repetitivas, pues entonces ya tienes como ya practicaste la manera en que lo vas a hacer. Te invito a que cerremos este tiempo reflexionando acerca de nuestra propia vida en cuanto a examinarnos y preguntarnos a nosotros mismos si estamos teniendo un problema con el enojo. El día de hoy es un día de cambio, es un día de oportunidad y es un día en el que podemos tomar la decisión de querer hacer a un lado esa, a lo mejor, etiqueta del enojón, la enojona, el que siempre se enoja, y tomar la identidad que Dios nos ha dado. Te invito a que ahí en tu hogar le digas a Dios con un corazón sincero que necesitas su ayuda. El primer paso para un gran cambio es reconocer nuestra situación. Y si esa es la situación, hoy tú puedes decir: yo renuncio a ser una persona enojona que pierde los estribos, que pierde el control. Y yo creo, Dios, que tú me puedes librar de el enojo y de sus efectos. También te pido perdón por aquellas personas a las que he dañado, a las que he insultado, tal vez violentado físicamente. Y hoy decido apartarme de esas cosas. Tal vez sea necesario ir y pedir perdón para ser libres. Finalmente, hoy es día de tomar la decisión de ir a la cruz y de recibir ese perdón, esa limpieza, y confiar en que Cristo hizo la obra completa
para nuestro cambio y para darnos una vida nueva. Finalmente recuerda que este es el primer día del resto de tu vida. Así que hoy es domingo, hoy es la oportunidad para comenzar de cero con Dios. Mientras más nos llenemos de las cosas buenas que Él nos da, de su palabra, de sus promesas, de apreciar lo bueno de la vida, de desarrollar emociones como la empatía, como lo hizo Jesús, ver la necesidad de otros, finalmente el enojo se va a ir haciendo chiquito, chiquito, chiquito a medida que nos vayamos llenando de eso, y cuando nos demos cuenta ya no va a ser una tan gran batalla para nosotros. Así que ánimo, hoy empieza nuestra vida. Sí se puede. En Cristo todo lo ponemos. Así es. Y les animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y el WhatsApp. Que tengan una excelente semana. Adiós. Adiós.